Continuamos aquí en Nos Cogió la Noche. Gracias por acompañarnos y seguirnos en todas nuestras redes sociales. La primera mesa de opinión de Antioquia, porque en Antioquia tenemos de qué hablar. Y ustedes verán durante esta semana, la próxima y la otra, la de más encima, pues tendremos muchos candidatos al Senado de la República, tanto a Cámara como al Congreso, Senado y Cámara, porque quieren exponer y decirles, hombre, voten por mí por esto, porque yo tengo este proyecto. Carlos Andrés Naranjo hace días pasó por acá, hablamos un poquitico de su vida, le doy una muy cordial bienvenida. Nacho, muchas gracias. A Mariana, a Andrea, a José, a vos, a todos los televidentes. Y nos decía usted, la cosa política me picó, pero se quedó ahí, inerte toda la vida. Y ahora llega este momento donde lo llaman y usted da la piensa y dice, me la juego. Sí, Nacho, yo dije, ya me estoy quedando sin pelo. Voy a cumplir 50 años y no he saltado a la piscina. Yo estuve de precandidato al Consejo del Retiro hace como 8 años. Eso finalmente no funcionó porque yo terminé trabajando en Teleantioquia de analista político en Consejo de Redacción y no podía hacer los dos trabajos. Pero esa picadura de la política pues venía desde hace tiempo y finalmente decidimos, mi esposa y yo, que nos íbamos a lanzar a esta aventura de una candidatura al Senado de la República, Nacho. ¿Quién lo llamó? El nuevo liberalismo. ¿Y desafía usted al nuevo liberalismo? Sí, de hecho cuando yo hago como un recorrido mental por la mayoría de los partidos políticos en Colombia, me reconozco más dentro del nuevo liberalismo, a pesar de que no he sido un militante del nuevo liberalismo, y me reconozco más porque los principios de libertad, de democracia, de lucha contra la corrupción, de hecho principios por los que entregó la vida Luis Carlos Galán, son los principios que de alguna forma a mí me parecen que siguen vigentes y que siguen haciendo falta en la política colombiana hoy. Carlos, ¿y por qué empezar aspirando al Senado de la República? José, si yo quisiera que las cosas fueran fáciles, me hubieran lanzado al Comité de Convivencia de mi unidad residencial. Pero como decían los estudiantes de mayo del 68, hay que ser realistas, hay que pedir lo imposible. Y por eso me lanzo al Senado de la República y no a la Cámara de Representantes o al Consejo de Medellín o a la Asamblea de Antioquia. Pero Carlos, a ver, entiendo que Nacho le pregunta esa vena o ese bichito de la política cuándo le pica. Pero ¿en qué momento ese bichito de la política se transforma a decir, hombre, ya no quiero estar del otro lado de la barrera analizando, sino que me voy a poner las botas, ojo, para uno de los puestos de elección, si no el más difícil, de los más difíciles? Es que usted no tiene 1, 2 ni 7 contendores. Usted se está peleando a nivel nacional con un montón de aspirantes al Senado. ¿Cuántos son? En total somos 3.200 a Cámara y Senado. Casi nada, imagínese usted. Se está peleando con un montón dentro de su partido, que es una coalición, y con los de otros partidos. ¿Cómo muta ese bichito de la política a decir, no, me pongo las botas y me voy al campo de guerra ya? Sí, Andrea, cuando hemos asesorado políticos en Naranjo Calat, que es la firma de marketing que tengo con mi esposa, nos hemos dado cuenta reiterativamente que los políticos tienen miedo en campaña, es un discurso basado en cálculos electorales. Esta campaña nos posibilitaba a nosotros hacer lo contrario, hacer una campaña sin miedo, sin plata también, ¿no es cierto? En estos días yo veía un camión justo por acá en la autopista en Medellín que decía, voy sin miedo y sin plata. Yo creo que ese es el resumen de mi campaña, pero es también la posibilidad de plantear que la política colombiana necesita cambios de verdad, y si esos cambios de verdad no parten de quienes hemos estado estudiando la política pero por fuera, y que podemos llegar sin deudas, pues eso no va a suceder nunca. Entonces, si nos quedábamos esperando a tener los recursos, a tener la plata, íbamos a tener también la contraparte, que eran los compromisos políticos, las prebendas, todo lo que se venía detrás para llegar allá, debiendo hasta la conciencia. Entonces dijimos, bueno, vamos a intentarlo de esta manera, que es la que nos parece que debe ser, a pesar de que sabemos que las probabilidades están en nuestra contra. Carlos, ¿y usted qué le ofrece distinto a un elector cualquiera? A todas esas que usted nos dice, 3.200 opciones que hay en el panorama. ¿Qué proyectos tiene usted? Sí, yo he trabajado desde antes de graduarme de publicista en la UPB
con las pymes y con los emprendedores. Ese fue el enfoque que yo decidí en ese momento porque quería ayudarle a crecer a los que eran pequeños, pues la mayoría de las empresas grandes ya tenían agencias de publicidad grandes. Entonces empecé a trabajar con ese público y me di cuenta de que enfrentaban unas dificultades permanentes alrededor de los impuestos, la Cámara de Comercio, la facturación, todo ese rollo. De hecho, yo mismo en la empresa, y de hecho en otras empresas que después fundé, me quebré varias veces. Y tenía que ver básicamente con eso, que en Colombia somos el país de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con más pymes. Y eso puede sonar muy bonito, pero no es tan bonito como suena, porque lo que está diciendo en el fondo es que la mayoría de las empresas se quedan pequeñas y no pasan de lo que llamamos el Valle de la Muerte, que son esos primeros 5 años. Entonces, es como si tuviéramos el retoño de un árbol que a los 5 años muere y tiene que volver a arrancar, y tiene que volver a arrancar, y tiene que volver a arrancar. Entonces, si eso sucede, usted al final no tiene árboles grandes, frondosos, que den frutos, es decir, empresas grandes que generen empleo de calidad, que produzcan desarrollo económico. Y no puede haber desarrollo social sin desarrollo económico. Mariana. Carlos, usted conoce la política colombiana, usted es analista político. ¿Cómo debe ser el nuevo Congreso de la República y qué idea usted va a llevar? Mire, el nuevo Congreso de la República debería, en principio, ser el referente de una renovación política, porque la mayoría de las prácticas políticas no van a cambiar de buenas a primeras y quienes ya han estado dentro del Congreso no las van a cambiar. Tiene que haber una renovación de las figuras y de los liderazgos que hay dentro del Congreso de la República. Infortunadamente, eso no va a suceder, como estamos diciendo, de la noche a la mañana, ni de buenas a primeras. Yo le he dicho varias veces y es, prácticamente el 90% del Congreso, Senado y Cámara de Representantes ya está listo. Es decir, no se han surtido las elecciones y ya está listo. Porque es que la maquinaria funciona. La maquinaria de los partidos políticos tradicionales y del gobierno funcionan muy bien y van a subir a sus candidatos. Hay un 10%, hay un pequeño margen donde se abre una ventana de esperanza para los que somos nuevos. A eso hay que apostarle para que se vaya renovando con cada nuevo congreso que va apareciendo. Oiga, pero usted ya está pensando, digamos, en proyectos de ley. Hombre, llego y de una, voy a proponer esto, ya tiene algo estructurado. Sí, dos cosas, Nacho, importantes. Uno, hablando de proyectos de ley, yo creo que en Colombia necesitamos menos leyes, más simples y que se cumplan. De acuerdo. Nos hemos llenado de leyes con las cuales nos sentimos tranquilos como sociedad, sentimos que hemos hecho algo con respecto al problema que tenemos, por ejemplo, de orden público o los problemas de abusos a menores y decimos, se aumentó la pena. Bueno, y hay muchos políticos por estos días diciendo cadena perpetua o nuevamente el tema pues de la pena de muerte. Pero, ¿de qué sirve que aumentemos la sanción si al final no se cumple? Si al final los asesinos, los violadores, los criminales siguen en las calles. Lo que sirve realmente es que la sanción sea efectiva. Entonces, lo primero es que yo creo que necesitaríamos derogar una buena parte de las leyes en Colombia. Ya dentro del gobierno de Iván Duque se derogaron cerca, si no recuerdo mal, de 10.000 leyes. Sin embargo, nos quedamos corticos, necesitamos derogar más leyes, pero eso no va a ser suficiente. Yo creo que necesitamos también simplificar el tributo para las pymes y los emprendedores. Si queremos que haya una gradualidad en cómo se va formalizando el trabajo en Colombia, necesitamos que esas empresas que están empezando, que esos emprendedores que están también comenzando, se vayan formalizando de a poco. Una cosa que yo creo que es posible y que se puede tramitar rápidamente ahora es que esas pequeñas empresas que se están formalizando no paguen Cámara de Comercio, por ejemplo, sí, ¿no es cierto? Y que a medida que van creciendo, por ejemplo, registros también como el INVIMA, que son tan costosos, que en el caso de las empresas más pequeñas tengan unos descuentos significativos. Incluso por ahí hay un proyecto de ley para que las FAMI-empresas no tengan que pagar parte del impuesto de industria y comercio. Yo creo que todas esas iniciativas son importantes y son fundamentales para poder crecer económicamente, como estoy diciendo, y poder luego crecer en términos sociales. Entonces usted ya tiene, eso me gusta, porque usted ya está claro. Tiene un foco. Menos dos cosas, Tiene un foco. Tiene un foco. Sí. De hecho, a mí me gustaría
hablar de más cosas, pero claro, en una campaña política, y uno lo sabe como asesor, Sí, claro. tiene que tener un concepto. Incluso Laura me dice, uno solo, hablemos de una de esas, y entonces dice, pero ¿y dónde dejamos el tema de los animales, que siempre me ha convocado tanto, o el de la cultura ciudadana, o el de la educación, o el de la salud mental? Pero hay que reconocer que el foco en este caso está alrededor de el desarrollo económico, porque sin el desarrollo económico no existe el resto. No existe. ¿Cómo es su lista? ¿Es abierta, es cerrada? ¿Cómo? Cuéntele, tiene 10 segundos para que le cuente a la gente cómo debe votar ese día. Esa es una pregunta muy importante, Nacho. Yo hago parte del nuevo liberalismo y el nuevo liberalismo al Senado de la República va con una coalición que se llama Ahora Colombia. Es una coalición de 3 partidos, que es el nuevo liberalismo, el partido Mira y Dignidad y Compromiso. No quiere decir que pensemos igual. No quiere decir que tengamos que llegar al Senado de la República a votar igual. Lo que quiere decir es que tenemos una necesidad en común y esa necesidad en común se llama umbral electoral, ¿sí? Somos partidos que compartimos algunos principios básicos, otros no, pero que necesitamos que ese bus llegue a la meta, que es alcanzar el umbral electoral que va a estar cercano a los 600.000 votos. Esa lista es abierta, es decir, usted va a marcar el logo y puede elegir el número. En el caso mío es el número 92. Cuando me asignaron ese número, yo dije... ¿Sí no lo escogió usted? Yo no lo escogí, yo estaba haciendo dormir a Cristóbal y esa noche... ¿Quién es Cristóbal, Carlos? Cristóbal es mi hijo de 3 años, va a cumplir 4. Yo me quedé durmiendo a Cristóbal y a la mañana siguiente encontré un montón de llamadas del partido que decía, estamos repartiendo los números, ¿cuál número va a escoger usted? Entonces yo llamé por la mañana y yo dije, ¿todavía se puede escoger? Me dijeron, no, le tocó a usted el 92. Ya. Y yo le dije a Laura, ¿qué hacemos con ese número? Y de inmediato se nos vino a la cabeza una idea y es, ¿qué pasó en el 92? ¿Qué pasó en 1992? El año del apagón, el año de la fuga de Pablo Escobar, pero también el año de cosas muy bonitas, como la medalla de bronce de Jimena Restrepo. Bueno, algunos lo recuerdan también la elección de Paula Andrea Betancourt, la señorita Amazonas que se convirtió en la señorita Colombia, aunque es originaria pues de Antioquia. Entonces, es una lista abierta, sí. Nacho, para resumirlo, se marca la coalición Ahora Colombia buscando la cara de Galán y luego el número 92 para que me ayuden a cambiar la política cambiando los políticos. Aquí los están escuchando. Tendremos a varios. Carlos Andrés Naranjo, 92. La mejor de la suerte. Se meten ustedes en unas cosas de política que duro, ¿sí o no? Muy duro, Nacho. Una máquina de moler, pero aquí estamos pedaleando. Pero lo mejor suyo es que usted no tiene nada que perder porque su vida sigue. Cambia de otros políticos que donde salgan de allá, donde no los vuelvan, se quedan sin trabajo. Durísimo. Duro. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con ustedes aquí a la primera mesa de opinión de Antioquia.